Bienvenidos a este episodio en el que vamos a explicar la proposición número 27 del libro primero de los elementos. La proposición nos dice que si una recta al incidir sobre dos rectas hace los ángulos alternos iguales entre sí, entonces las dos rectas serán paralelas entre sí. Euclides lo que está diciendo es que si por ejemplo tenemos dos rectas AB y CD y la recta EF incide sobre ambas y los ángulos alternos son iguales entre sí, por ejemplo, el ángulo AFE es igual al ángulo FED, eso indica que las rectas AB y CD son paralelas entre sí. Para demostrarlo va a llevar adelante un argumento por el absurdo. En primer lugar vamos a asumir la información inicial, es decir, que los ángulos AFE y FED son iguales entre sí. Y luego vamos a asumir que las rectas AB y CD se intersectan si son prolongadas. Imaginemos que las prolongamos hacia el lado de B y de D y que se intersectan en algún punto G. Si esto es así, quedará determinado un triángulo FGE y dada la información inicial nos quedará que un ángulo externo al triángulo AFE será igual a un ángulo interno del triángulo FED, que es igual a FEG. Esto es imposible según la proposición 1.16, por lo tanto, es imposible que si los ángulos AFE y FED son iguales entre sí, las rectas AB y CD se intersecten hacia el lado de B y de D en un punto G. Algo similar podríamos demostrar si suponemos que las rectas AB y CD se prolongan hacia el otro lado, hacia la izquierda de nuestro diagrama, hacia el lado de A y de C. Por lo tanto, las rectas AB y CD no se intersectan en ningún lugar y eso quiere decir que las rectas AB y CD son paralelas entre sí. Y eso es lo que necesitábamos demostrar.